El siguiente video es para fines académicos de la especialización de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia para la asignatura Mecanismo y Acciones por el profesor Luis Alfonso Leal. A nosotros nos compete la acción de tutela contra providencia judicial, sentencia CU 146 del 2020. Pero antes de mencionar esta importante sentencia, quisimos hacer un recuento histórico de los últimos 20 años basado en el libro Vías de Hechos contra Providencia Judicial de Manuel Fernando Quinche Ramírez. También es importante conocer un poco qué es la acción de tutela contra providencia judicial. Asimismo, como su nombre lo indica, es aquella acción de tutela que se instaura contra una providencia judicial, la cual se divide en auto o sentencia. La tutela contra providencia judicial es el resultado de la aplicación directa de los artículos 4 y 86 de la Constitución Política de Colombia, que establece el principio de supremacía de la Constitución y la procedencia del amparo como medida de protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, como lo establece el artículo 86 de nuestra Constitución Política de Colombia. Amparo y la tutela contra providencia antes de la Constitución de 1991. Sea lo primero señalar que durante la vigencia de la Constitución de 1886 era imposible impugnar una decisión judicial, así fuera violatoria de los derechos fundamentales, por varias razones. Primero, porque los derechos fundamentales no eran verdaderos derechos, sino simples enunciados programáticos. ¿Esto qué quiere decir? No se había establecido una teoría de los derechos fundamentales. Dos, porque hasta antes de 1991 se careció de una acción o un instrumento procesal que dejara sin efecto las decisiones judiciales violatorias de los derechos fundamentales. Y tres, porque la legitimación de las providencias judiciales era simplemente formal. Bastaba que la sentencia fuera dictada por un juez de la República o tribunales y se asumía que era un acto judicial legítimo, sin importar si era violatorio de los derechos fundamentales o de la Constitución. El establecimiento normativo de la tutela contra providencias judiciales. El amparo contra decisiones judiciales se estableció directamente en la Carta Política. En este sentido, cada vez que un despacho judicial declara la existencia de una vía de hecho, lo único que hace es dar aplicación directa a la Constitución Política en su artículo 86. Que en su inciso primero establece la tutela como providencia judicial, pero no solamente nos vamos a la Constitución Política de 1991, también está el decreto estatutario, como lo es el decreto 2591 de 1991, que tenía dos artículos, como era el artículo 11 del decreto 2591 y el artículo 40 del decreto 2591 de 1991. El decreto estatutario, como lo es el decreto 2591 de 1991, fijó las reglas de caducidad y competencia para el ejercicio de la acción de tutela en contra providencia judicial. La caducidad fue establecida por el artículo 11 del decreto 2591 de 1991 y la asignación de competencia se dispuso en el artículo 40 del mismo decreto. Los dos artículos decían que procedía a la acción de tutela contra providencia judicial y establecía factores de competencias: el alfabético para la Corte Suprema de Justicia y el numérico para el Consejo de Estado. De este modo, tanto la Constitución Política de Colombia de 1991 como la ley, el decreto 2591, establecían la tutela contra providencia judicial.
Estos dos artículos fueron declarados inexequibles en la sentencia 543 de 1992. Es importante tener como referencia un hecho histórico como fue el primer fallo por vía de hecho judicial en control concreto de constitucionalidad mediante la sentencia T006 del año 1992, donde contiene el primer fallo por vía de hecho judicial proferido en Colombia. Se trató del caso de una acción de tutela propuesta en contra de una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue negada por improcedente por la Sala de Casación Civil, siendo posteriormente seleccionada para revisión ante la Corte Constitucional. La decisión que examinaba la violación de sendos derechos fundamentales por la Corte Suprema fue dividida. Magistrado Eduardo Fuente Muñoz, quien obró como ponente, Alejandro Martínez Caballero, ampararon el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, y el magistrado José Gregorio Hernández Galindo salvó el voto. Este fallo es muy importante para la historia judicial colombiana, pues por primera vez dejaba sin efecto una sentencia proferida por una alta corte, y más precisamente por quien había sido la titular del control constitucional durante más de 50 años. A partir del año 1991, la Corte Constitucional ha venido elaborando jurisprudencia sobre el asunto, pero fue hasta el año 1994 que mediante la sentencia T231 y luego la sentencia 590 del 2005 decidió establecer unos requisitos o causales generales de procedencia y unos requisitos o causales específicos de procedibilidad o defectos que debe cumplir todo accionante al momento de instaurar una acción de tutela contra providencia judicial, que a continuación se van a explicar. Mediante sentencia judicial C590 del año 2005, la Corte estableció 6 requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencia judicial. Veamos cuáles son. El primero de ellos será que el asunto presente una relevancia constitucional. El segundo requisito será que la acción de tutela se presente de manera inmediata, esto teniendo en cuenta el principio de inmediatez de las acciones. El tercer requisito, y no menos importante, será que se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de los cuales se cuenta en materia de procedibilidad en procesos ordinarios. El cuarto requisito tiene que ver con que el accionante haya decantado muy bien los hechos que conllevaron a presentar la acción de tutela contra la sentencia. El quinto requisito es que dentro del proceso judicial ordinario se hayan alegado irregularidades procesales. Y el sexto requisito tiene que ver con que la acción de tutela no se presente contra otra acción de tutela. Esto pues porque nos estaríamos frente a una acción cíclica y no tendríamos el resultado que se espera, porque estaríamos presentando acción contra acción y de allí no saldríamos. Adicional a eso, la sentencia C590 del año 2005 también establece unos requisitos específicos de los cuales hablaremos a continuación. Ahora bien, además de los requisitos generales ya mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial, es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, y éstas deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia, se requiere que se presente al menos uno de los vicios o uno de los defectos que a continuación voy a explicar. El primero de estos es el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para esto. El segundo es el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. El tercero es el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. El cuarto de estos es el defecto material o sustantivo, como son los actos en que se decide con base en normas inexistentes o simplemente inconstitucionales.
El quinto de estos es el error inducido. Este se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta a derechos fundamentales. El sexto es la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el sentido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. El séptimo es el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucional vinculante del derecho fundamental que está siendo vulnerado. Y por último, el octavo es la violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una burda transgresión de la Carta, sí se está tomando decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Análisis frente a la sentencia SU 146 de 2020. Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera. En el presente caso, el ciudadano Andrés Felipe Arias presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por considerar que se le desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, al recurso efectivo, al acceso de la Administración de Justicia, a la aplicación inmediata de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política y a los principios de buena fe y confianza legítima. La providencia atacada corresponde al auto de fecha 13 de febrero del 2019, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en única instancia, en el que se declaró improcedente la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2014, que lo condenó como autor de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y por peculado por apropiación en favor de terceros. Los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia por la Sala de Casación Civil en fecha 23 de abril del 2019, y en sede de impugnación por la Sala de Casación Laboral el 30 de julio de 2019, negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por el accionante en contra de la Sala de Casación Penal de la referida corporación judicial. Ahora bien, hagamos énfasis en el tema central que nos corresponde: procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte Constitucional, en línea jurisprudencial, frente a los mandatos derivados de los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que las decisiones de los jueces en ejercicio de la función jurisdiccional pueden excepcionalmente ser cuestionadas a través de la acción de tutela. En sentencia C-590 de 2005, se señalan una serie de condiciones genéricas de procedencia y unas causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En esta ocasión, señalaremos cuáles son las condiciones genéricas de procedencia, exponiendo los argumentos que llevaron a concluir que la acción de tutela presentada satisface los requisitos de procedencia general y específica, dado que se configura un defecto por violación directa a la Constitución Política. Una primera condición es que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia constitucional. La Corte señaló que el caso fue relevante constitucionalmente, pues involucró la protección del derecho constitucional a impugnar la sentencia penal condenatoria proferida en única instancia, garantía mínima del debido proceso penal y de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la Constitución Política. Una segunda condición es que el actor haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios
previsto por el legislador para la defensa de sus derechos. En esta ocasión, se satisface el requisito de subsidiariedad, ya que el accionante agotó los recursos ordinarios y extraordinarios a disposición para lograr que se conceda la impugnación en contra de la sentencia que dispuso su condena en única instancia. Incluso acudió a instancias internacionales. Una tercera condición es que la satisfacción del requisito de inmediatez. En este caso, se cumple el requisito de inmediatez, dado que entre la providencia que se cuestiona y la interposición de la presente acción de tutela transcurrieron menos de 6 meses. Recordemos que el auto cuestionado es de fecha 13 de febrero del 2019 y la acción de tutela se presentó el 22 de febrero del mismo año. Una cuarta condición es que cuando se invoca una irregularidad procesal, esta tenga incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se cuestiona. El caso cumple en este punto con el requisito de oportunidad. La Corte tiene en cuenta que las consecuencias de la condena penal se encuentran vigentes, pues el actor se encuentra cumpliendo la pena de privación del derecho a la libertad, manifestándose la activa pretensión que se invoca. Una quinta condición es la identificación razonable por la persona interesada de los hechos que generan la lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, hayan invocado dichos argumentos en el proceso judicial. En el análisis que se realizó de la sentencia, el accionante identifica los hechos y explica los motivos en los que se funda su reclamación y los derechos que valora quebrantados, atendiendo la carga especial que recae sobre quien invoca una solicitud de amparo contra autoridad judicial por sus providencias. Y una última condición es que no se trate de sentencias proferidas en sede de tutela. En este caso, la decisión judicial atacada no es una sentencia de tutela y el cargo invocado no remite a un vicio de procedimiento, en la medida en que compromete una garantía del debido proceso penal. En conclusión, la Corte encontró que se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial.